¿Ya? ¿Listo? Listo. Hola, hola a todos. Gracias por acompañarnos y vamos a empezar el programa de hoy. ¿Con qué vamos a empezar, Judith? Pues Maya, yo tengo una pregunta para ti que nos habían hecho. Bueno, primero dar la bienvenida a todos, darles las gracias por estar aquí y escuchándonos. Claro. Y hay una pregunta que nos hicieron en estos días en el público y preguntaban si tú recordabas Francia y cómo saliste de Francia, cómo fue tu travesía en el barco. Mira, me encanta la pregunta, pero no sé muy bien la respuesta. Curiosamente, no recuerdo para nada haber subido al barco. No recuerdo la travesía por mar. Recuerdo a mis papás acostados en el camarote sin poder levantarse porque estaban mareados. Y yo corriendo por todo el barco. Digo, ahora que yo tengo hijos, nietos, todo, me imagino la angustia que ellos pasaron, que no sabían dónde estaba. Pero que yo me acuerde, yo estaba feliz. Y llegaba yo al camarote y estaban acostados los dos y no se podían levantar de lo mareado que estaban. No recuerdo a ninguna persona dándome algo de comer, cuidándome. No tengo la menor idea de la travesía, pero me imagino que todo pasó bien. Si estoy aquí a los 91 años, claro, pues todo estuvo bien. Lo que recuerdo, no sé si ya se los conté, pero cuando mi papá fue a la embajada mexicana a recoger los papeles que le avisaron que habían venido, que habían llegado papeles para emigrar a México, le pidió por favor al embajador que le diera todo lo que tuviera sobre México. Ya te lo conté. Sí, ya nos habías contado, sí. Sí. Y lo único que encontró en toda la embajada fue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Tú ya leíste esa Constitución? Sí, claro. ¿Qué te pareció? Pues muy interesante y ojalá se cumpliera todo lo que ahí dice, aunque le han hecho muchísimas reformas. Perdón, Judith, te voy a interrumpir 10 segundos. Sí. Nada más me encantó la respuesta de Judith para todos los que están oyendo de sí, claro, como si sí, claro fuera, todo el mundo la tuvimos que haber leído y todo el mundo la estudió y la leyó. Bueno, es que la creo escuela... que sea ni el 1% de la población de México que siquiera haya leído la Constitución, pero tu respuesta de sí, claro, fue como, era algo que tienes que hacer desde que naces, pero bueno, no. No desde que naces, pero en la escuela sí era un tema de estudio. Te ponían a leer, al menos en secundaria y en prepa, vimos y bueno, ya en la universidad no se diga, ¿verdad? La Constitución se leía. Pero bueno, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Hay mucho trecho. Cuando mi papá, eso sí, esa escena sí la recuerdo. Mi papá llegando a la casa y diciéndole a mi mamá, Rísquele, nos vamos a México. Y México
Sí. Es el paraíso. Escucha lo que te voy a leer. Y le empezó a leerla. Dice, todo por lo que estamos luchando aquí en Francia, por los trabajadores, por la gente, en México ya lo tienen. Ya. Y del barco no recuerdo casi nada. ¿Recuerdas Francia? Lo recuerdo porque fui. Vaya, ya con mi hija. Pero no porque recordara yo de niña. Lo único que me acordaba yo en mis recuerdos infantiles era la entrada al edificio donde vivíamos. La entrada, así el patio, que no sé si existe hasta la fecha, y nada más. ¿En qué ciudad vivías? París. París. ¿Y recuerdas la dirección? Sí. Calle Pasturel, número 13. Y eso porque lo oí que mi papá lo decía, ¿no? Porque lo comentó. Y se me quedó grabado para toda la vida. Cuando fui con mi hija a visitar Francia y que fuimos a París, no me acuerdo si ella me acompañó o no, pero yo fui a Rue Pasturel, número 13, nada más lógico, a la entrada, ¿no? Para ver el edificio. Para ver dónde había yo vivido. Y fue una emoción a todo dar. ¿Nunca pensaste en regresar a vivir a Francia? No. Mira, yo era una niñita. Yo en realidad me eduqué como mexicana. Digo, desde que llegué, ¿sabes qué? Uno de mis recuerdos más cariñosos que yo tengo, más agradables, fue mi primer año de primaria, que lo pasé en una escuela de gobierno, en el Colegio de la Revolución. No sé si alguna vez que has venido a México has ido a ver esa escuela. No. Tienes que ir a verla. Existe hasta la fecha. Es una, de veras, de los edificios más bonitos que hay. Es preciosísima. Y lo que mejor recuerdo, todos los viernes, ¿ya te lo platiqué eso? No. 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 Todos los viernes era obligatorio que todos los niños nos bañáramos en la escuela. Todos los viernes en la tarde se bañaba uno en la escuela. Tenían regaderas. Todos los niños. Tenían regaderas y todo en la escuela. Todo. Uno para hombres, lógico, otro para mujeres. Toda la primaria, porque era primaria nada más. Sí. Toda la primaria se bañaba el viernes en la noche, en la tarde. Y me acuerdo que yo le decía a mi mamá, pero si yo me baño en la casa. Y no se bañaba entonces uno del diario, ¿eh? Eso es algo que me pusieron de moda los gringos. Era en tina. Y allí en la escuela pues éramos un montón de regaderas. Y corríamos las niñas desnudas por todas partes.
Era un verdadero día de fiesta. Wow. Ese es uno de los recuerdos más cariñosos. Y le decía yo a mi mamá, pero si yo me baño en la casa, mamá. Ajá. Cada sábado me baño en la casa, en la tina. Pero Y- vas a la escuela con todos estos niños y te vas a bañar con ellos. Siempre, cada viernes, me bañaba yo en la escuela. Y luego el sábado otra vez. Tenía yo mucho miedo que me iba a encoger. A lo mejor por eso no crecí y me quedé chaparra. Porque Pero bueno, yo de ese año tengo recuerdos muy, muy agradables. Y mi papá era un tipo raro, ¿eh? Trabajaba en el, ¿cómo se llama? En la escuela, en el Colegio Israelita de México, ajá. voluntariamente en el patronato. Y una vez le preguntó un señor, que por cierto después nos hicimos amigos y todo, le preguntó, ¿cuántos hijos tiene usted en la escuela? Y mi papá le contestó, ninguno, solo tengo una hija y va al Colegio de la Revolución Ajá. en primer año. ¿Y qué hace usted en el patronato del colegio? Ah, dice, me interesa la educación judía y quiero ayudar, quiero aportar. ¿Y por qué no está su hija en el colegio? Ah, pues porque no puedo pagar colegiatura. Acabo de llegar y estamos de la cachetada. No hay lana. ¿Cuánto puede pagar al mes? 10 pesos. Paga usted 10 pesos y su hija se viene el año que entra a la escuela. Y entonces empezaban las clases en febrero. No sé si tú te acuerdas de eso o no. Me han platicado, a mí no me tocó ya el ciclo normal como ahorita, ¿no? Eso es lo normal. Para Bueno, mí, para normal, mí, claro, para claro. mí empezábamos en febrero, Ajá, diciembre y enero eran las vacaciones. vacaciones grandes, pero bueno, nos fuimos amoldando al mundo. ¿Y la escuela era en la mañana y en la tarde o estaban todo el... En la mañana y en la tarde. ¿Salías a comer a tu casa y regresabas? Si íbamos a la casa, regresábamos, hijos, hasta que se hicieron las horas corridas, porque salía muy caro los viajes de los camiones. Claro. Entonces, de por sí, se metieron las horas corridas y fue una gran idea, ¿eh? Fue algo muy positivo. Y salía uno de la escuela a las 3, 4 de la tarde y ya. Se iba a la casa, hacía las tareas. Ajá. Era otra vida completamente. La pasábamos, pues yo creo que muy bien. Yo recuerdo momentos muy felices y momentos muy... Yo me acuerdo, bueno, eso ni quisiera platicarlo porque sufrí en el Colegio Israelita de México. Ajá. Estaba yo muy acostumbrada a que por güerita, lo conozco, güerita, Ajá. en mi pelo chino, era yo medio consentidona en el colegio. Me meten al colegio israelita y soy una del montón. Como que algo se me perdió. Y
las compañeras me caían de la cachetada. Presumidas. No me llevaba yo. Y me costó mucho, mucho trabajo amoldarme a una escuela privada. Pero bueno, a todo se acostumbra uno. Dicen que menos a no comer. Así es. Sí, pero en la Segunda Guerra Mundial se comprobó que a no comer también se acostumbra uno. Así es. Tristemente se comprobó, ¿no? Sí. Y bueno, tengo recuerdos muy, muy precisos de esa época. ¿Y tus padres nunca pensaron en regresar a Francia? Mis padres trabajaban. No. Mira, los años de guerra cambiaron mucho la mentalidad de la gente. Lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial es completamente tema para otro programa, pero yo pienso que cambió mucho la mentalidad y el modo de ser de la gente. El ser testigos de los horrores que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial, de disque humanos con cultura, gente preparada, lo que le pudieron hacer a la humanidad, cambió muchísimo, muchísimo la mentalidad de la gente. Bueno, son cosas que suceden. Ya quité mucho tiempo, ¿no? Bueno, no te preocupes. Tengo una última pregunta que también me hicieron. En alguna ocasión una de las personas que nos ve por Facebook dijo que tenías una colección de hongos atrás. Hablábamos de tu colección de Quijotes. ¿Y esa colección cómo empezó o qué? Mira, por pura casualidad. El Quijote de la Mancha, no tanto el Quijote, sino su compañero. Sancho Panza. Para mí el héroe verdaderamente de la cabeza es Sancho Panza. Pero el soñador, el idealista es el Quijote. Y por eso muchas veces dicen, son ideas del Quijote, porque están muy, muy lejos de la realidad. Pero siempre fue un personaje que me atrajo. ¿Cómo empezó la colección? No lo sé. Alguien se ha de haber enterado y empezó, me dio algo, otro se corrió la voz. Ahora, estos hongos fue una casualidad. De vacaciones, no sé a dónde. Cuando acabaron las vacaciones y llegó y me dijo, ¿leer qué? Que quiere decir maestra en yiddish, porque a mí mis alumnos me hablaban en yiddish. ¿Leer qué? Fui de vacaciones, no me acuerdo dónde, y te traje un recuerdito. Y era un honguito. Pues yo creo que los demás alumnos que lo vieron empezaron a traerme a donde iban, empezaron a traer honguitos y luego yo empecé a comprar cuando veía cosas
raras. Aquí tengo. Mira. Ajá, sí. Hay unos hongos Ujú. bien raros, bien bonitos. No sé cuál le gusten aquí a Miriam, Ujú. pero mira. Mira qué bonito. ¿De Sí. qué? ¿Eso es de madera? ¿Eh? ¿Es madera? No, Ah, es cerámica. pues es cerámica. No me preguntes de dónde lo traje y dónde lo compré. Mira el que le llama la atención a... No, este es de madera. Mira, Mira. ¿ves? Y ya sabes, nunca se me hubiera ocurrido, quiero hacer una colección de... Pero empezó y siguió. A ver, ten. Mira, hay Otro muchos más. raros, bonitos. Ujú. Y así se fue haciendo la colección. Ya no junto, ¿eh? No. Ya. Ya no junto. Ya. El más grande, el más chiquito. Mira una miniatura. Miniatura. Ujú. Mira, Sí. Hubo de plastilina. te digo, ya sabes, un alumno hace y el otro ve. Y así lo Ya van luego haciendo. se hace más. Luego agarré yo, Ujú. ay, mira un hongo, me lo voy a llevar. Y se fue haciendo la colección más grande. Bueno, y luego había que buscar un lugar para ponerlos. Porque Claro. también. ¿Alguna otra pregunta o ya le damos la... Si quieres, no sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. No, parece que no. Bueno, si quieres Mire, podemos, si quieres si podemos. alguien hubiera visto la cara de mi papá Ujú. cuando llegamos a Veracruz, creo que lo tendría en un cuadro a la vista. Cuando llegamos a Veracruz y mi papá bajó del barco, hagan de cuenta que lo estoy viendo ahorita. Llegó abajo, vio, volvió a subir y le dijo al capitán, señor, nosotros vamos a México. Esto no es México. Y le dijo el capitán, lo siento en el alma, esto es México. Y dice, no puede ser. El policía está de uniforme y descalzo. ¿Cómo puede ser? Con esa constitución. Mi papá esperaba un país sumamente avanzado, un país en el que la igualdad, las oportunidades, digo, con una constitución como la que él se echó y se aprendió de memoria, Chihuahua. Y su desilusión le duró hasta el día de su muerte. Jamás no sabía dar una mordida. No había modo. Pagaba multas y todo. No sabía. Él sentía que darle una mordida a alguien Ajá. era ofenderlo. Era decirle corrupto. Nunca se adaptó a México. Wow. Él Qué sufrió difícil. mucho. ¿Y tu mamá? ¿Tu mamá se adaptó? Pues, ellos dos, digo, más o menos. Yo ya me crié aquí. Ujú. Para mí ya la corrupción, la mordida, todos, pues ya es parte de mi educación.
como es de la tuya y de todas. Pero no, nunca pude darle a un policía de tránsito. No pude. Me acuerdo una vez que le dije a un policía de tránsito, levánteme la multa. Se me quedó viendo como diciendo, ¿y esta idiota? Perdiendo el tiempo con esta idiota cuando podría yo estar con otras personas. Ya sabes, hizo la seña esa clásica que no la puedo hacer, es feo, y se fue enojado. Claro. Su sueldo era en realidad las mordidas. Bueno, ni modo. Pero yo tampoco no sé dar una mordida. Eso es parte de la educación que te dejaron tus padres. Exacto. Bueno, creo que ya hablé bastante de mí, ¿no? Bueno, si quieres No sé si alguien me quiera callar la boca, si alguien me quiera preguntar algo, pero ya le voy a dar la palabra, pues no sé si a Isaac, a Daniel, ¿a quién? A Daniel, si quiere, o no sé si Isaac quiere comentar algo. No, a Daniel entonces si quieres le podemos dar la palabra. A lo mejor alguien del público le quiere dar unos hongos de esos que le traían sus alumnos de Oaxaca, los que no tiene ahí atrás. No creo que le Esos llevaran le de caerían muy esos. bien antes de ir al seguro. No. Ya no, hijo, ya no. No les des ideas. Hay gente que viva por ahí por Cuernavaca o en algún lado ahí donde se consume fuerte esto. A lo mejor pueden mandar unos hongos aquí, de esos que usan para cruzar los puentes en Cuernavaca. Ah, no. Ya, yo ya acabé. Creo que ya me tomé mucho tiempo ahora en mis recuerdos, que me cayeron de perlas, pero bueno. A lo mejor quieres enseñarle la escuela de la Revolución. A lo mejor quieres enseñarle cómo se ve la calle de París. No encontré la calle de París, Pero yo sí te la mandé. No es, aparecen todas las calles menos exactamente esa, pero veamos si está la Escuela Revolución. ¿Qué encontraste Rue Pastorel 13? Está la dirección, pero no está la calle exactamente. Mira. Sí, la calle, aparecen otras calles, pero no me aparecieron una imagen. ¿Por qué no le enseñas todas estas fotos que te diga cuál es? A ver. ¿Tú crees que le hayan cambiado de nombre? No creo que no creo que le hayan cambiado de nombre. La calle sigue existiendo. Lo que no encontré fue fotografía exactamente de eso. Porque seguramente no lo consideran monumento histórico ni nada. A lo mejor. Ahorita que sepan que viviste ahí, lo van a volver atracción turística. Claro. Un lugar turístico. Gracias, hijo, gracias. Por creer que soy tan importante para Francia. ¿Cómo no? Ni saben de mi existencia. Se entraba y a un patio muy grande. Por ahí debo tener una foto, que estoy en el balcón del departamento mirando para allá abajo. Tengo es una foto, pero a ver, mira, tengo una foto aquí del centro escolar, no sé si sea dice que está en la Ciudad de México, y esta es la entrada al centro escolar Revolución. No sé si ya cambió mucho de cuando tú estuviste. No, esto no ¿No es? No. Sí, es que a veces aparecen me decía que ahí era el centro escolar Revolución en la Ciudad de México. No. Entonces, a ver si esta otra. El primer departamento en donde vivimos
Ujú, Era la salida de emergencia, el callejón de Tarasquillo, ujú. la salida de emergencia del cine Alameda. Mira qué interesante. Estoy viendo ahorita que Sí. era una escuela de inspiración socialista, ¿Cuál? el Centro Cultural Revolución. Digo, perdón, la Ah. Escuela Revolución. Sí, sí. Sí, Está preciosa la escuela. No sé cómo la tengan ahora, pero era un edificio. No era edificio grandote. ajá. Era, creo que 1 o 2 pisos, uno creo. Precioso. Era una escuela hermosísima. Y me imagino, no sé ahora qué, pero yo creo que sigue siendo, es exactamente donde termina la calle de Bucareli, Ujú. Arcos de Belén. En Sí, Arcos de Belén Yo te mandé esa foto. ah, En el chat tienes la foto de esa escuela. a ver, ahorita estoy viendo para abrirla. Ah, sí, a ver si aquí la tengo. Bueno, es que me sale. A ver, aquí está Maya, la voy a compartir. Sí a es, ver, a ver, yo te digo, ujú. Sí es la que había puesto, es esta, mira. híjole, A lo mejor ya cambió mucho la entrada, a lo mejor porque, porque así está por dentro, mira. pues a lo mejor ya construyeron adentro cosas. Sí, sí, como que le hicieron más grande. Sí, Ujú. sí, yo creo que la cambiaron. Sí, pero sí vuelve a ser la misma que te comenté, La que te recuerdo enseñé. con mucho cariño. Fue mi mejor año de la primaria. Mira, Mira. bueno, ya, Es una escuela muy grande. sí, era muy grande. Sí, 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 Para, sí. era pura primaria, Ujú. de primero a sexto. No sé si ahora ya le Haya agregaron, cambiado. no sé. Pues a ver si voy a buscar una foto de la calle donde naciste, donde viviste en Francia, y la A próxima ver, semana la compartimos. ¿Sí? a ver si la A ver si encuentro. encontramos una exactamente de esa calle. Calle Pasturel, Ujú. número 13. Sí, A ver si de casualidad. a ver si de casualidad, exactamente. A ver. Bueno, pues no sé si quieras comentar. No, ya. Creo que ya me tomé mucho tiempo ahora. Bueno, no te preocupes por el tiempo. Le dejamos entonces la palabra a Daniel, que nos va a compartir algunas efemérides de esta semana y A ver, nos estará comentando al respecto de lo que ha sucedido o sucedió hace unos años en estos días. Adelante, Daniel. Bueno, vamos a brincar a la segunda, por favor. ¿Eh? Los tres grandes eventos de esta semana es el asesinato de Robert Kennedy por un palestino que sigue en la cárcel. Siguen matando gente cada vez más y cada vez importa menos. Pero con Robert Kennedy, con el asesinato de Robert Kennedy, se acabó realmente el ala americano, y a partir de ahí la decadencia ha sido sexenal, cuatrienal realmente, y cada vez que crees que puedes tocar fondo, aparece un nuevo fondo en la política americana. No hubo nadie, no hay ningún aspecto judío relacionado con el fallecimiento de Robert Kennedy, fuera del hecho que no tiene nada que ver con judíos, de que el asesino fue un palestino.
refugiado en los Estados Unidos, que eso sí tiene que ver con la siguiente fecha. Bueno, antes de esta fecha está la del 6 de junio. ¿Por qué no empezamos con la del 6 de junio antes? ¿No? Después. Perdón, me Número 4, la cambié. eso sí. Sí. Bueno, el 6 de junio los aliados desembarcan en Normandía e inician realmente la derrota de la Alemania nazi. Curiosamente, el desembarco en Normandía no se reflejó de ninguna manera ni en los campos de exterminio ni en los campos de concentración. Los aliados no les interesó detener lo que estaba pasando en los campos de exterminio. No lo veían como algo que tuviera algún interés militar. Yo pienso que más bien les gustaba la complicidad, el hecho de que los alemanes estuvieran haciendo el trabajo sucio no era malo ni para los rusos ni para los americanos. Después de la guerra, los rusos siguieron con la persecución a los judíos y los americanos también, con la ley de McCarthy, que se enfocó básicamente también a la intelectualidad judía, que después de la guerra fue atacada por igual en Rusia y en los Estados Unidos. Así que el 6 de junio podemos recordar el inicio del fin del Imperio Alemán, que ahora, hoy, en estos días, vuelve a resurgir. Estamos presenciando los primeros pasos del nuevo Imperio Alemán. Recuérdenlo cuando lo vean este programa, si alguna vez lo ven dentro de 10 años, van a recordar que aquí dijimos, hoy renace el Imperio Alemán gracias a Ucrania y con el apoyo promotor de Rusia. Pero bueno, eso fue el 6 de junio del 44 y hoy estamos muchos años después. Si pasas a la imagen 5, también el 5 de junio empezó la guerra de los 6 días. Otra guerra, igual que la de Normandía, que fue de junio del 67 empezó la guerra de los 6 días. Para quienes lo recuerden, fuera de Israel, realmente la guerra empezó casi 10 días antes, cuando los egipcios una buena mañana dijeron, saquen a las tropas de las Naciones Unidas de acá. Y el pobre retrasado mental que dirigía a las Naciones Unidas dijo sí, y la sacó ese mismo día, sin preguntarle al Consejo de Seguridad, sin preguntarle a nadie. Y los egipcios se encontraron de pronto con que ya no existían los cascos azules, con que tenían en su poder el cruce de Hormuz y todo el Mar Rojo, y ahora tenían que hacer algo, lo cual no querían hacer. Todo lo que querían era pues seguir gritando, pataleando, usando propaganda. Y acá de pronto les entregaron el Sinaí y les entregaron todos los puntos fronterizos de la noche a la mañana. Y entonces no les quedó de otra más que avanzar y cerrar el acceso por el Mar Rojo a Israel. Israel advirtió que si hacían eso iba a tener que atacar. Tampoco nadie le creyó. Y se fueron dando toda una serie de pasos internacionales, casi, si no fuera porque no estaban programados, cualquiera diría que estaban verdaderamente programados por todo el mundo para que se diera ese conflicto. En realidad, finalmente se dio el conflicto, igual que en el 47, los países árabes juraban que tenían que ganar, porque además los ejércitos árabes estaban igual que el ejército soviético. General, ¿tenemos soldados? Sí, mi general. Y general, son los mejores soldados, los mejores del mundo, mi general. Y son inmortales si usted así lo quiere, general, inmortales. Y todos tienen botas, todos tienen botas. Y luego resultó que ni tenían todos botas, ni eran los mejores, ni querían ser soldados, ni tenían armas. Y de pronto cientos de miles de soldados egipcios en el Sinaí se entregaron a los israelíes porque no querían luchar, no sabían luchar, no estaban preparados tampoco para luchar, mientras que para los israelíes, pues la guerra era otra vez. Esta fue probablemente, no, esta fue la penúltima guerra de sobrevivencia absoluta de Israel. Porque si perdían, perdían todo.
no perdían un pedacito, no perdían el Sinaí, no, perdían todo. Y entonces pues no se podían dar el lujo. El mayor perdedor de esta guerra fue en realidad a nivel territorial Egipto, pero a nivel emocional, diría yo, fue Jordania, aunque no territorial. Porque gracias a esta guerra, Jordania se deshizo de los palestinos, se los regaló a Israel. Israel heredó a todos los palestinos y jordanos con los y todo iba muy bien realmente. El 10 de junio en Israel todo el mundo daba aventones de gratis, te llevaban, te invitaban, te paraban, todos los que paseábamos por ahí pseudo disfrazados de voluntarios nos trataban como héroes, porque además debo subrayar que había muchos grupos, igual que hoy se van de Akshara, nada más que ya cambió. Antes irse de Akshara era un viaje a Israel de un año en el que uno iba un año a trabajar a un kibutz y luego se tomaba una semana de vacaciones. Hoy se van un año de vacaciones y se toman una semana en un kibutz, a lo mejor. Un pequeño cambio que ha habido, pero antes de este viaje, porque ya venía esta tensión desde el principio, los israelíes prometieron que si había una guerra, todos los que habíamos ido en esa Akshara nos iban a sacar de inmediato, ni siquiera nos iban a preguntar qué día era, porque era obvio que no estábamos preparados para una guerra, a pesar de que todos estábamos en los kibutzim más de vanguardia, más en la frontera. O sea, literalmente, nosotros estábamos en las fronteras. Y entonces, unos días antes de que empezara la guerra, llegaron los señores de la agencia judía, los encargados de todos estos viajes, y nos dijeron, a ver, todos, una tesis, casi diría yo, como está eso de moda, vamos a votar con la manita, todos, júntense acá, vamos a hacer una encuesta. ¿Quién de ustedes es valiente y quiere cumplir con su destino y quedarse acá? Pero levante la mano aquel que extraña a su mamá y que se quiere ir a su regazo para llorar y esconderse, y todo un discurso. A puros niños de 16, 17, 18 años. Bueno, ni tan niños, porque son los que hoy se dedican a matar niños en Estados Unidos. Pero pues nadie, todo el mundo dijo que, pues claro que nos queremos quedar. Ninguno queremos ir de regreso con nuestra mamá. Y entonces, por votación popular, todos nos quedamos. Y ahí aprendimos lo que era el valor de una votación popular. A ver, levanten la manita. Uno de esos, el que más se quería ir, no voy a dar el nombre, no importa realmente, pero el que más urgente, o el que más tenía urgencia de irse, el que es que yo no me quiero quedar acá, yo ya me quiero ir. Es más, mi mamá ya me mandó un boleto, yo ya tengo un boleto para irme y yo ya me quiero ir. Fue después presidente de la Federación Sionista en México. No creo que les haya contado a nadie que ella se quería ir y que él no quería estar ahí y que se quedó porque no le quedó de otra. Afortunadamente nosotros estábamos en un kibutz en la mera frontera. No es cierto, estábamos en la mera frontera de esa. Propiamente dicho, había un pedacito de terreno que era de otro kibutz, de unos brasileños, y este era de argentinos. Entonces pusieron de guardias a 3 argentinos para que cuidaran el lado de Gaza. Ahí estaban con sus ametralladoras. Una noche se oyó una balacera. Salimos, habían matado a uno de ellos, que después nos enteramos, también a Gaza, que casualmente era el amante de otro de ellos, de la esposa de otro de ellos, al cual los palestinos mataron esa noche. Esa fue la muerte número 1. Los demás, todos los demás palestinos que pasaban, nos enteramos que pasaban porque los arrestaban en el kibutz de atrás de los brasileños. Ellos pasaban por un río seco, saludaban a los que estaban con nosotros y se iban al de atrás, y en el de atrás los arrestaban y los regresaban. Esa es la parte, llamémosle casi cómica. Uno solo de los voluntarios, casualmente un brasileño que jugaba fútbol, que era el centro delantero del equipo de fútbol de los voluntarios que no se querían ir, fue el único que unos días después, cuando íbamos al campo, al bajar del tractor, pisó una mina y perdió el pie.
Y entonces lo tuvimos que llevar rapidísimamente a velocidad de tractor, de regreso al kibutz, del kibutz a una ambulancia, de la ambulancia a una ciudad, de la ciudad ya no lo volvimos a ver. Por algún motivo extraño ya no quiso regresar al kibutz. Pero bueno, se quedó ahí, que voluntariamente, donde voluntariamente en la votación él había votado quedarse porque él no se quería ir. Unos días después fuimos un grupo a Gaza, cuando ya estaba liberada Gaza. Y al llegar a Gaza, un comandante nos enseñó y nos dijo, miren qué desgraciados son los egipcios. ¿Ven ahí en el piso que sí que hay? Había un montón de concreto en el piso. Dice, bueno, pues ahí hay un pozo de agua y los egipcios lo bloquearon con concreto para que los palestinos no pudieran tener acceso al agua. ¿Ven ese barco que está allá afuera? Sí. Bueno, ese barco es de agua potable y los egipcios le venden el agua potable a los palestinos. Eso no sucederá con nosotros. Un mes después, el pozo, y hasta la fecha, el pozo, bueno, hasta la fecha ya no sé, pero hasta que nosotros salimos de allá, el pozo seguía bloqueado. Ya no había barco de agua potable, pero ahora les traían agua en camiones y también se las vendían. Ese fue el momento en el que yo personalmente, por lo menos, llegué a la conclusión de que los israelíes estaban pagando y acababan de perder la guerra que con las armas habían ganado y perdieron la paz. Si los israelíes en ese momento hubieran liberado realmente a los palestinos, literalmente les hubieran abierto el pozo de agua y les hubieran puesto una bandera israelí junto al pozo de agua, diciendo que somos cuates, esos palestinos que no estaban, no eran extremistas, ni siquiera eran musulmanes extremistas, al contrario, eran por eso no los quería Jordania, no los quería nadie, porque eran gente que tenía estudios, que eran seculares en su gran mayoría, o musulmanes lights. Eran gente con la que podían hablar los israelíes del tú a tú, porque eran muy similares, como la diáspora palestina y la diáspora israelí en otros lados, que también se pueden hablar de tú a tú, porque son gente muy similar. Si se les hubiera recibido y se les hubieran dado los servicios que después les dio Hamás o Hezbollah, no hubieran sido nunca miembros ni de Hamás ni de Hezbollah y serían probablemente muy felices ciudadanos del Estado de Israel. Pero de alguna manera la sensación de poder que se respiraba en las calles, la música, los periódicos, las banderas, la entrada a Jerusalén, todo lo que sucedía alrededor de la victoria era realmente intoxicante. La cantidad de alemanes voluntarios que llegaron después de la guerra era impresionante. Todos tenían un papá, todos tenían un papá nazi, un abuelo nazi, un tío nazi, un hermano nazi, y todos venían a trabajar a Israel para limpiar su conciencia. Había una actitud muy positiva, muy creadora, muy energética dentro de Israel, y sin embargo, a la hora de crear la paz se les olvidó hacer lo que requería hacer la paz. Golda Meir pagó ese error con la guerra de Yom Kippur y desde ahí no ha habido vuelta para atrás y obviamente ese partido prácticamente ya no existe. El partido de Golda Meir y Ben Gurión desapareció. Yo diría que desapareció por haber creado su propia desaparición. Al no enseñarle a la gente a comportarse con los palestinos como los judíos reclamábamos que se comportaran con nosotros en Europa. Si hubieran estudiado Europa Oriental, si no hubieran negado Europa Oriental como lo hizo Ben Gurión, si no hubieran despreciado tanto la cultura y la educación de los judíos de Europa Oriental, hubieran podido ganar la paz también. Ahora no tienen la paz, tienen el país con más gente con problemas de paranoia y de problemas de muy grande, cuyas posibilidades de vivir en paz son cada vez, desafortunadamente, según yo, menores, porque nadie está haciendo las acciones, nadie tiene el valor
de hacer las acciones que la diplomacia requiere para hacer la paz. En realidad, casi en todo el mundo están pasando, si se dan cuenta, todos los gobiernos, el americano, el francés, el israelí, ninguno parece tener la fuerza moral, política, los pantalones, dirían otros, para tomar las decisiones políticas que hay que tomar para resolver los problemas. En Estados Unidos ahorita se está haciendo todo un baile alrededor del 6 de enero para tratar de demostrar la participación, la complicidad absoluta de Trump en lo que sucedió, pero no tienen el valor de hacerlo directo, fuertemente. Lo están haciendo como una danza, como si fuera el baile, ¿cómo se llama este? El lago de los cisnes, como cisnes van bailando alrededor del tema para no tomar la decisión. En Francia saben perfectamente bien que están perdiendo. El que ganó, Macron ganó porque un judío árabe de extrema derecha, más derecha que la derecha francesa, que eso ya dice muchísimo, le quitó votos a la derecha francesa y entonces Macron ganó. Pero si no había sido por este judío árabe, Macron hubiera perdido. En Alemania la extrema derecha está en absoluto control gracias, entre otras cosas, a la venta de armas a Ucrania, y ninguno se atreve a tomar las decisiones necesarias para acabar o para empezar algo. En fin, el 10 de junio, Israel supuestamente ganó la guerra. Digo supuestamente porque no se ha acabado la guerra. Todavía hay 3 países con los que no se ha firmado la paz nunca, lo cual no importa, pero nunca se ha firmado la paz. Y definitivamente perdió la paz que no se ha firmado. La última fecha en junio es el 10 de junio también, mientras se firmaba la paz en Israel, 300 años antes en Ucrania. Khmelnytsky, bueno, los polacos traicionaban a los judíos polacos y se los entregaban a Khmelnytsky, quien gustosamente los tomó, no solo para matarlos, no se vayan con la finta, no, había un tráfico de esclavos muy bueno entre Ucrania, los tártaros y España y Francia. Y pues, los ucranianos a los que no vendieron mataron, primero a los judíos y después a los polacos que habían entregado a los judíos. Pues esa población, si los polacos entregaron a la mitad de la población que era judía y se la regalaron a los ucranianos, cuando ya nada más quedaba la otra mitad, los ucranianos no tuvieron ningún problema en derrotar a ellos también. De estos eventos escribió Sholem Asch el libro Kiddush Hashem, del que ya hemos hablado y del que pueden ver incluso un link donde comprarlo en Diario Judío. Pero si alguien quiere saber de historia judía y de Ucrania, debería de leer Kiddush Hashem. Esas son las fechas de esta semana. Y bueno, el lado amable, que tampoco es tan amable, pero es el lado amable, es el 4 de junio. Eastman inventó la primera película en Technicolor. Eso no tiene nada que ver con judíos, pero gracias a que la creó, se crearon un montón de películas y, bueno, y de cultura judía en los Estados Unidos y en todo el mundo. Entre ellos, quizás una de las películas más importantes fue El Mago de Oz, el cual hoy es especialmente importante ver y conocer, porque el Mago de Oz nos representa a todos. Es el león sin coraje, es la oposición en todos lados hoy. Ese hombre de hojalata sin cerebro son los políticos de hoy. Y ese espantapájaros, que yo era el espantapájaros a la escuela siempre, el Chuchel era yo, ese espantapájaros somos todos los demás, somos el público, que no sabe que si voto, que si no voto, que si salgo, que si no salgo, que si digo, que si no digo. El Mago de Oz, que no la ha visto, vuélvala a ver. Si creen que ya la vieron antes, no la han visto, porque ahora la van a ver y van a tener como tarea, tienen que identificar ahí a Trump, a Macron, a López Obrador, al presidente de Israel, a todos. Todos están presentes en el Mago de Oz. Y el Mago de Oz existe gracias a que el 4 de junio
de 1929 se creó la película de color y habladas. Otra área en la Las que los cosas judíos... buenas. Bueno, otra área en la que los judíos destacaron de manera particular fue en el área de música, donde, entre otros, crearon las CBS, Capitol Records, etcétera, con lo cual crearon toda una cultura popular que realmente no existía antes y que fue manejada espectacularmente para placer de los que conformaban los grupos musicales, de los que oían la música, de los que íbamos a bailar y de los que cantaban canciones que se producían casi al vapor cada semana. Y de ahí salieron todos los que conocemos, los Beach Boys, los Beatles, los que ustedes quieran, de la revolución de la música que se inició con Capitol Records en 1942. En plena guerra. Sí, en plena guerra, para un poco, yo diría que un poco para distracción también, porque así la gente podía, los que en vez de estar todo el tiempo metidos en el tema de la guerra y si van a regresar o no van a regresar, sobre todo para los adolescentes había toda un área de entretenimiento y distracción en el radio y en todas las ciudades de los Estados Unidos. El último grandioso, que realmente sí es grandioso, realmente, fue la invención de Laszlo Joseph Biro del bolígrafo. Ah, caray. Que pues se dice fácil, pero el bolígrafo vino a revolucionar. Es la pluma fuente del pueblo, la democratización del pensamiento. En el bolígrafo se escribe en todos lados, sirve para todo, cuesta unos centavos, nunca se seca, dura para siempre, no hay que estarlo recargando, no es como las plumas, no da tiempo de pensar muchas veces lo que uno escribe, pero de que democratizó la escritura, la democratizó, el bolígrafo. Nadie piensa en eso, pero apenas se inventó el bolígrafo, no existía. Antes se usaban plumas, yo todavía tenía yo un tintero que ponía yo en mi escritorio con una pluma y se podía meter así la pluma para poder escribir. Luego se le llamó pluma fuente y se cargaba la pluma y se ensuciaba uno todos los dedos. Por lo menos yo nunca la pude cargar sin mancharme todos los dedos. Se manchaba el papel en el que iba a escribir, se escurría todo, pero era muy elegante. Todavía tengo una de esas, Fue pero no tengo mucho aquí. un gran adelanto el bolígrafo. Y esas son todas las fechas que vale la pena recordar en esta semana, creo yo. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, adelante. Bueno, yo nada más te quería decir que ya te iba yo a interrumpir de tantas cosas malas que nos estabas platicando y te iba yo a decir que ya digas algo positivo. Qué bueno que agregaste todo lo bueno y vamos a olvidar, bueno, no, olvidar no, porque si te olvidas de lo malo, corres el riesgo de repetirlo. Pero ojalá hayamos aprendido que puede haber. Yo personalmente me pareció muy interesante todo lo que nos platicaste. No sé si alguien más quiere hacer un comentario, pero de veras, digo, recordé, no aprendí mucho y recordé cosas que ya había yo olvidado. Gracias. Me parece muy bonito muy interesante lo que preparaste, hijo. Gracias. Lo positivo lo preparó Judith, yo no. ¡Wow! Judith, mil gracias. Por nada, María. Ya sabes, siempre hay que terminar con algo más que no nos deje con tan mal sabor. A terminar el programa con algo de veras agradable, positivo.
Interesante. Hijos, porque ya estaba yo así de... Espero que la gente haya tenido paciencia para oír la segunda parte también, porque siempre es bueno terminar con una nota amable. A ver, alguien que quiera comentar algo, sería bien interesante. ¿Todos están de acuerdo? ¿Qué les pareció el programa de hoy? Digan algo. Buenísimo, maravilloso. Ay, No. ¿Alguien? nadie. Bueno, Ni siquiera la porrista oficial, nadie. ¿a quién le estamos pagando para que diga algo? ¿A nadie? Sí, ¿verdad? Pues yo creí que Adriana, pero no cobró, A yo ver. creo. Permítanme leer algo. Telma Olda. A ver. Ay, A ver, perdón. dice No, Telma nada Olda. más Perdón. una cosa A curiosita ver. que me pareció, el bolígrafo, como dice Daniel, de veras sí es muy importante. A ver, Ahora resulta que hay bolígrafo 3D y eso está impresionante porque con estos bolígrafos 3D haces estructuras pues en tercera dimensión. Ah, Y caray. sí, está muy interesante. Si lo buscan, búsquenlo. Los que estamos aquí verán qué interesante que ya son bolígrafos, así un bolígrafo, y haces estructuras en 3 dimensiones, ¿no? Entonces ya sobrepasó el bolígrafo normal a este nivel. Y bueno, pues nada más es un pequeño comentario que me parece impresionante, ¿verdad? Muy Pero interesante. muy ¿En lindo el dónde programa, como se siempre, consigue? muy bien. Ujú. ¿En bueno, dónde se consigue? ¿En cualquier papelería? Alrededor de, sí, de 1,000 pesos, 700 pesos. Ah, Pero es interesante que ya existe este tipo de bolígrafos. ya. ¿Tú lo Yo usas? pensé que se... ¿tú lo usas, ¿Eh? Adriana? No, pero tuve la suerte de verlo. Tienen interruptor, o sea, los cargas y construyes cosas con ese bolígrafo. Vienen las tintas y bueno, pues es impresionante que ya lo puedes pintar y queda en 3 dimensiones. Pues entre eso y el metauniverso, al rato vas a poder dibujar a tu novia. Está padre, ¿verdad? Estaría bien. Pues no estaría bien porque la vas a dibujar como crees que la quieres. La pones en un estante o algo así, ahí la puedes estar viendo. Pues sí. ¿Sacará el cobre también una novia dibujada? Bueno, Ay, quién sabe, ahí sí no te sé decir, oye, es mucho pensar. me gustaría leerles un comentario. Tenemos un comentario de Telma Olda que dice, Lerer, qué querida. Precisamente mi hijo anda en Polonia visitando los sitios de la Shoah con los scouts El Mahón y he visto cómo ha entendido tantas cosas. Fue un contraste porque hace un mes estuvo ahí ayudando a los refugiados con cadena. Siempre te tengo presente, te mando un gran abrazo. Dile que muchas gracias. Esto fue vitamina pura para mí, ¿eh? ¡Wow! Dice Luis Defe Spain, te manda a saludar y hablando de la pluma dice correcto y dice en España cuesta €1. Chis. ¿Qué? La pluma que comentaba ahorita Adriana. Ah, mira. Habría que buscarla. Interesante, ¿verdad? Sí, Digo, pues sí. ¿Algún otro comentario? No sé si alguien más de los que están ahorita presentes tenga algún comentario o alguna pregunta. a mí me gustaría saber más, ¿sabes qué? De la escuela en la que estuvo Maya. Sería muy interesante quiénes exalumnos de esa escuela están, ¿no? Porque ¿De si cuál la escuela? orientación era ¿De cuál escuela? De la Escuela Revolución. Reforma, ¿no? Revolución. Perdón, Revolución, la tuya, la Revolución. Sería interesante ver Desgraciadamente, quiénes son exalumnos de ahí y dónde quedó esa semillita
revolucionaria o socialista. Miren, lo cual no quiere decir que había cantidad de, hasta eso, de gente, es decir, había muchos alumnos judíos en esa escuela. Y me imagino, no sé si todavía viven. Digo, si yo tengo 91, ellos ya deberían de tener 100, yo qué sé. Está muy difícil, pero yo recuerdo esa escuela con un cariño muy, muy especial. Ese cariño hizo que me costara mucho trabajo adaptarme al Colegio Israelita de México. Estaba yo acostumbrada, no sé, a otro tipo de relación y yo personalmente tuve un año en segundo de primaria en el Colegio Israelita de México que lo recuerdo con mucho dolor. Sufrí mucho. ¿Saben qué fue lo más curioso? Que cuando ya era yo maestra, me tocaron de alumnos los hijos de una chica, no voy a dar nombres ni mucho menos, que me hizo sufrir mucho en el Colegio Israelita de México. En cierta ocasión esa chica me dijo, ¡ay, Maya! ¿No tienes otro vestido? Siempre vienes con 2 vestidos, vaya, uno y otro. ¿Qué, no tienes más? Y yo llegué ese día a mi casa y le dije a mi papá, no quiero ir un día más al Colegio Israelita. Llore y llore, imagínense cómo te puede doler eso, que te digan a los 6, 7 años. Yo no entendía, y bueno, no tenía yo más que 2 vestidos para entre semana. Y cuando me compraban otro para el domingo, ese pasaba a ser de entre semana, hasta que al fin pude tener 3 y 4 vestidos. ¿Y 100? No, nunca. Nunca llegué a 100 en mi vida, nunca. Siempre me quedó un poquito de respeto a mí misma. Pero lo que yo sufrí el primer año, cuando me tocaron de alumnos los hijos de esta persona, dije, Mayita, olvídate de quién son hijos. Ellos no tienen la culpa de lo que hizo su madre de niña. No vayas, y total, acabaron siendo muy buenos alumnos míos y todo, con buena relación. Nunca me desquité, Hasbe Jolile, yo procuré no tomar revancha, pero sí recuerdo ese segundo de primaria como uno de los años más pesados, más tristes de mi vida. Y cuando yo le dije a mi papá lo que me había dicho esta niña, él insistió en el patronato que se pusiera uniforme en la escuela.
para que no hubiera esa diferencia entre los alumnos. El uniforme fue una de las cosas más sanas y positivas que hubo en el Colegio Israelita de México, como lo es absolutamente en todas las escuelas. En la escuela todos somos iguales. Digo, no sé si estén de acuerdo conmigo o no, pero a mí me cayó de perlas que hubiera uniforme. La verdad. Maya, ¿y cuál fue la reacción de la mamá de estos niños cuando vio que ibas a ser maestra de sus alumnos? ¿Qué te dijo? Ella no se acordaba. No. ¿Tú crees que ella se dio cuenta siquiera que me hería o que me... No. Para ella era natural, vaya. Ella era rica y pues su papá era muy rico. Ella a todas, pero no, nunca lo supo. No, Okay. nunca lo supo ni yo diría el nombre, ni mucho menos. Era una escuincle estúpida. Sí. Yo tengo una pregunta, Maya, y que no tiene que ver con la escuela, sino Daniel comentaba ahorita que él estuvo en la guerra de los 6 días. Sí. ¿Cómo te sentías tú cuando supiste que tu hijo estaba allá y tú estabas en México y estaba la guerra? ¿Tenías alguna comunicación con él? Mira, fueron 6 días. Lo que empezó, terminó, pero sí estábamos muy espantados en México de lo que podía suceder. Digo, las balas no llevan una dirección. Le pueden tocar a cualquiera. Sí estábamos asustados y muy, muy preocupados, sí. ¿Pero cómo se comunicaban? Hubo días que no pudimos comunicarnos para nada. Tardaba más la paloma mensajera en llegar en las épocas de que mi hermano de que Daniel era joven, tardaba más la paloma mensajera en llegar que cualquier otra cosa. Ya cuando llegaba ya había cambiado el año. Sí, no lo dudo, digo. Por eso te preguntaba, porque no había celulares, no había forma de comunicarte de forma inmediata, si acaso el telegrama y aún así tardaba, ¿no? No. Seguramente Daniel lo mandaba, Daniel lo de haber mandado vía, Judith, Daniel lo de haber mandado vía pterodáctilo o algo así. Señales de fuego. Sí. Isaac, dime. Cuando tú te fuiste de Akshara, ¿no te tocó también una guerra? Un poquito después de la guerra del Líbano, cuando estaba más o menos en su cauce la guerra con el Líbano. Porque me acuerdo que alguien comentó que no van a dejar entrar a un Eisen a Israel porque traen la guerra. Más o menos fue la guerra del Líbano, madre. Algo. No, estalló un poco antes. Mira, mandar a los hijos a Israel era casi una, pues no sé, no se los podía uno negar, que fueran, que vieran y luego que decidieran lo que querían hacer con su vida. Y mis hijos decidieron quedarse en América. Qué bueno. Okay. Bueno. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o algo que quieran agregar. De momento ya no tenemos nada más. No sé si quieras que la próxima semana voy a tratar de investigar si hay exalumnos y conseguir fotos de la calle donde viviste y de la escuela. Y bueno, platicaremos un poco más sobre esto. ¿Sí? Ok. Mientras, me voy a despedir de todas las personas que nos están acompañando.
Les agradezco profundamente que nos acompañe y espero que haya estado interesante. A mí me gustó el programa. No sé a la gente qué le pareció. Ojalá pudiéramos oír comentarios para saber si este es el tipo de programa que les gusta o quisieran algo diferente. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Agu Chávez, un buen fin de semana a todos. Voy a hacer algo íntimo. Nada más le quiero recordar a mis hijos que se acuerden bien que este domingo es el cumpleaños de mi hija Diana y de la esposa de Ilan allí en Israel. Si alguien quiere felicitarlos, claro, de la familia me refiero. No. Y nada más que sepan que este domingo festejamos varios cumpleaños. Maravillosa, llena de buenas noticias, que no pase nada triste, nada problemático, y que nos veamos la semana que entra con buena salud y con muy buen humor. Gracias por habernos acompañado a todos y cada uno de ustedes. Mil gracias. Muchas gracias a todos. Los esperamos el próximo viernes en punto de las 12. Síganos en nuestras redes sociales, en diariojudío.com. Suscríbanse a nuestro boletín para que estén informados. Muchas gracias a todos. Hasta luego.